Y también pues ocupar este lugar, pues es amplio, ¿no? Toda la semana estuve luchando conmigo mismo y con el texto, decir, híjole, que mejor predique Miguel, le voy a decir que no puedo, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer bien. Pero pues, si pensáramos todos así, yo creo que nadie predicaría su palabra, ¿no? Si pensamos que no somos dignos, pues nadie sería. Pero pues es el mandato del Señor, es el propósito de dejarnos aquí en esta tierra. Así que gracias por la oportunidad y pues que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude con este mensaje que es su palabra. Lo único que hace uno es repetir su palabra, así que debe hacerlo uno de la mejor manera. ¿Y qué les parece si vamos al libro de Jeremías, el profeta Jeremías? Y vamos a hacer un recorrido, hermanos, por los primeros 9 capítulos. Pero vamos a tomar como base el capítulo 9, versículo 23 y 24. Entonces repito, vamos a estar como base en el capítulo 9, versículo 23 y 24, pero vamos a hacer un recorrido de los primeros 9 capítulos. Así que cada vez que comienzo un texto a mitad del libro, se me hace un poco complicado para explicarlo, porque no puede interpretar el texto uno de donde está, sino que todo lo que ha sucedido anteriormente. Entonces es un reto. ¿Y qué le parece si me acompaña con su vista a leer los 2 versículos bases en el libro de Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24? Leemos el pasaje y después oramos. La palabra de Dios dice: así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho, justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Oremos, hermanos. Señor Dios y Padre, esta mañana que nos has permitido estar aquí, en esta tu casa, te damos gracias por el privilegio tan grande, Señor, de poder abrir tu palabra, de escuchar lo que has de decir a través de ella, de entonar cantos y canciones para ti que nos ayuden a reflexionar y a meditar en nuestro corazón acerca de quién eres tú y quién somos nosotros. Nos has dado la dicha tan grande de ser llamados tus hijos. Como cantamos, Señor, antes estábamos rotos y quebrantados. Éramos esas vasijas rotas que hemos cantado. Pero por tu gracia, Señor, tú nos has formado. Nos has dado una nueva forma, una nueva naturaleza. Y por eso podemos decir que somos tus hijos. Así que gracias por esta bendición tan grande de llamarte Padre, de tener una familia en tu iglesia y ser parte, Señor, de tus escogidos. Pedimos que en este momento, Señor, hable tu voz. No queremos una voz humana, sino una voz divina. Que tu palabra, Señor, haga efecto en cada uno de los corazones y aprendamos a entenderte y conocerte como tú quieres que así sea. En Cristo te lo pedimos, Señor. Amén. Bueno, como ven, el título del mensaje es lo que verdaderamente le da valor y sentido a la vida. ¿Ok? Pues estamos en el libro de Jeremías y acompáñenme a los primeros capítulos, en especial al primero capítulo. Y antes de entrar al primer capítulo, hacemos la pregunta: ¿quién fue Jeremías? Bueno, Jeremías fue hijo de un sacerdote llamado Hilcías, lo encontramos en el propio texto. Vivió en una ciudad llamada Anatot, situada a unos 5 kilómetros al noreste de Jerusalén. Para el tiempo de Jeremías, el reino de Israel ya se había dividido en 2 partes. El reino del norte de Israel, el reino del sur era Judá. Y fue en Judá donde Jeremías le tocó ministrar y transmitir su mensaje. En ese tiempo a Jeremías le tocó vivir bajo el reinado de 5 reyes. Así que le tocó 5 veces cómo el pueblo cambiaba de rey y todo lo que llevaba con él. Y estos reyes pues fueron Josías, Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías.
Así que Jeremías tuvo mucho que ver ahí en su pueblo, en la manera que estos reyes trabajaban. Y como les decía ahorita en los cantos, el mensaje de Jeremías, hermanos, fue predicado por más de 40 años. Y yo creo que el saber esto nos va a animar para no desalentarnos, para no desanimarnos, de que a veces pensamos que es mucho lo que estamos compartiendo el Evangelio, pero al ver la vida de Jeremías, nos daremos cuenta que no es tanto. ¿Okay? En el tiempo que Jeremías transmitía su mensaje, sus profecías, había una lucha tripolar por el pueblo de Israel. Básicamente Israel era gobernada por Asiria, pero Asiria ya estaba su poder decayendo. Entonces vienen y los conquistan los egipcios, y posteriormente viene Babilonia y los conquista, y es el nuevo reino dominante, ¿no? Entonces en el libro de Jeremías, el libro nos muestra las complicaciones que vivió Jeremías debido a las predicciones, profecías y el mensaje de juicio que vendría por parte de Babilonia. Así que si transmitir un mensaje es difícil, más difícil es transmitir un mensaje en manera de juicio, ¿no? De castigo. Así que la misión de Jeremías la podemos encontrar en el primer capítulo, versículo 4 al versículo 10. Pero particularmente leeremos el versículo 10 y escuchen lo que dice, síganme con su vista. Mira, dice el Señor, hoy te da autoridad sobre las naciones y sobre los reinos para arrancar, para derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar. Esta era la misión, este era el propósito del mensaje de Jeremías. Era algo difícil, ¿verdad? Desde el principio del libro, los dos pecados fundamentales por los cuales Dios acusa a Judá, los encontramos en el versículo 16. Jeremías 1, versículo 16, donde dice lo siguiente: y yo pronunciaré mis juicios contra ellos por toda su maldad, porque me abandonaron, ofrecieron sacrificios a otros dioses y adoraron la obra de sus manos. Entonces los dos pecados fundamentales, generales, aparte de los demás que son más recurrentes en este libro, era uno, alejarse de Dios. El Señor lo consideraba como un pecado fundamental, el alejarse de Dios. Y número dos, seguir a los ídolos. Así que tenemos dos de los pecados fundamentales, que era uno, alejarse de Dios, y dos, seguir a los ídolos. En los versículos 1, capítulo 1, versículo 18 y 19, Dios le informaría a Jeremías lo complejo de su ministerio. Escuchen lo que dice, Jeremías 1, 18 y 19. He aquí, yo te he puesto hoy como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy conmigo, declara el Señor, para liberarte. Así que el Señor está informando a Jeremías que él sería objeto de violencia, oposición por parte de los reyes, por parte de los príncipes, los sacerdotes y por el mismo pueblo. Pero a pesar de toda esta oposición, dice el Señor, yo estaré contigo. Así que qué ánimo, qué aliciente el que le da el Señor. Ahora, nadie insistió más, yo creo, de todos los profetas del Antiguo Testamento, que Jeremías en lo pecaminoso del corazón. Intentó tanto liberar al pueblo de Judá del juicio y castigo que vendrían, y esto lo hizo por más de 40 años, le compartía. Y esto lo hacía para que Judá y la ciudad de Jerusalén preservaran, no cayera, no fuera destruida. Así que este libro de Jeremías trata acerca del juicio que vendría al pueblo de Judá por abandonar a Dios y hundirse en la idolatría y entre tantos otros pecados. De manera que este libro y Jeremías llevan un juicio irreversible a Judá, y esto fue como lo caracterizó el profeta de los lloros, el profeta que lloraba, porque la mayoría de su pueblo menospreció y rechazó su mensaje, y eso era algo que le afectaba y le dolía en su corazón. ¿Okay?
Así que los dos versículos que tenemos de base, Jeremías 9, 23 y 24, son de los versículos más conocidos en el libro de Jeremías y creo que haríamos muy bien en memorizarlos. Así que agarre su hojita, su Biblia y téngala en el capítulo 9, verso 23, donde leeremos el capítulo base y regresaremos a hacer el recorrido por el libro de Jeremías. El capítulo 9, verso 23, comienza con las palabras: así dice el Señor. Nosotros tenemos la traducción Nueva Biblia de las Américas. Si alguien tiene la Reina Valera dirá: así dijo Jehová. ¿Ok? Aquí hay un énfasis importante. Jeremías está diciendo: pongamos atención. ¿Por qué? Porque quien estará hablando es el Señor mismo. Entonces lo que se dirá no será cualquier cosa, porque el que hablará es Dios mismo. Por ello el autor nos invita a que pongamos todos nuestros sentidos alertas, atentos a lo que Dios dirá, porque el Dios Todopoderoso hablará. Y cuando Él habla, uno escucha. ¿Ok? Y el texto continúa diciendo, Jeremías 9:23, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Detengámonos aquí. Las catástrofes que les han ocurrido a Judá, como ya leímos, le han sucedido por haber abandonado al Señor, por haberse alejado de Él y por haber caído en la idolatría. Y esto naturalmente los llevó a olvidarse de sus mandatos, de sus leyes, de sus consejos. Ellos pensaban que con sus propias fuerzas y con las de sus dirigentes podían encaminar al pueblo de Judá hacia la victoria, a futuras victorias. Y ellos se empeñaban en quererse gobernar sin Dios, sin el Todopoderoso. Y lo hacían confiando en sus aliados. Bueno, nuestros aliados son poderosos, podemos vencer a otros pueblos, no necesitamos del Señor. Así que ellos estaban olvidando prácticamente que el que da la victoria es el Señor. Y eso ya lo conocían porque en el pasado el Señor ya les había manifestado que Él es el que da la victoria. Y ahora, en lo que leeremos a continuación, se darán cuenta que sus cálculos, que sus predicciones estaban erradas. No sería así. Volvamos al capítulo 1, versículo 14 y 16. Escuche lo que dice. Y me dijo el Señor, desde el norte irrumpirá el mal sobre todos los habitantes de esta tierra. Porque he aquí, llamo a todas las familias de los reinos del norte, declara el Señor, y vendrán, y cada uno pondrá su trono a la entrada de las puertas de Jerusalén, frente a todos sus muros alrededor, y frente a todas las ciudades de Judá. Versículo 16. Y yo pronunciaré mis juicios contra ellos por toda su maldad, porque me abandonaron, ofrecieron sacrificios a otros dioses y adoraron la obra de sus manos. De manera que la olla que hierve en los versículos anteriores era el reino del norte, que vendría a hervir a todas las ciudades de Judá, y estos eran los babilonios. Esta potencia atacaría a Judá, cumpliéndose así la palabra de Dios. La causa de estos juicios, abandonar a Dios, entregarse a la idolatría, olvidar sus leyes y sus mandatos. Así que Jeremías fue un profeta al cual le tocaría presenciar el cumplimiento de sus profecías. A otros profetas predican acerca del futuro, de futuras destrucciones, pero Jeremías está predicando de una futura destrucción de la cual él será partícipe, él mirará, él estará presente de lo que le sucederá al pueblo. ¿Se dan cuenta? Esto es terrible. No solamente está prediciendo una destrucción, sino que él mismo la ha de contemplar. Vayamos al capítulo 2, versículo 5 y versículo 8. La palabra de Dios dice, así dice el Señor, capítulo 2, verso 5. Y el Señor pregunta, ¿qué injusticia hallaron en mí vuestros padres, para que se alejaran de mí y anduvieran tras lo vano y se hicieran vanos? Versículo 8. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está el Señor? Los que se ocupaban de la ley no me conocieron,
Los gobernantes se rebelaron contra mí y los profetas profetizaban por Baal y andaban tras cosas que no aprovechan. El Señor les está preguntando, ¿por qué ha cambiado mi pueblo? ¿Por qué han cambiado los sacerdotes? ¿Por qué han cambiado los gobernantes? ¿Por qué han cambiado los profetas? Él pregunta, ¿qué mal les he hecho? ¿Qué mal les he hecho? ¿Qué cosas malas han encontrado en mí que los llevó a alejarse de mí? Siendo que es el Santo de Israel, el Todopoderoso, el benigno, el bondadoso, el que es lento para la ira y grande en misericordia. Dios les está diciendo, han olvidado todo lo que he hecho por ellos. Estos líderes no conocían a Dios y como no lo conocían, no podían seguir el ejemplo de Dios. Pero el ejemplo malo que dieron, el pueblo lo siguió. Y este ejemplo pues fue el abandonar a Dios y hundirse en la idolatría. Algo muy interesante, los incrédulos, los paganos, le eran más fiel a los dioses falsos, a Baal, que Judá, al Dios vivo y verdadero. Interesante. Los paganos, los incrédulos, le eran más fieles a sus dioses falsos que Judá, al Dios vivo y verdadero. Ellos cambiaron prácticamente la libertad que encontraron en Dios por la esclavitud a través de las alianzas con Asiria y Egipto. Terrible. Capítulo 2, versículo 13. El Señor dice, la palabra dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. El Señor dice, dos males ha hecho mi pueblo. En primer lugar, para cavar una cisterna o un depósito, un aljibe, como entenderíamos nosotros en la tierra, se necesitaba de un gran esfuerzo, cavar un hoyo grande. Y hicieron un gran esfuerzo para mal, porque ellos querían cavar cisternas de agua cuando tenían la fuente de agua viva, que era el Señor. Y esta fuente era gratis y sin esfuerzo. Tenían el manantial de agua fluyendo y prefirieron tener aguas estancadas. En segundo lugar, habían abandonado al Señor, que era la fuente de la salvación y sustento espiritual. Pusieron su confianza y su seguridad en los ídolos, que son comparados, según este verso, con cisternas rotas, que no retienen el agua y por lo tanto son inútiles. Esta fue una imagen gráfica del pecado que estaba cometiendo Israel. Se estaban apoyando en sus ídolos que no se podían salvar ni a ellos mismos. Continuamos con el recorrido del libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 19. Jeremías 2, 19 dice, te castigaré por tu propia maldad y tus apostasías te condenarán. Reconoce pues y ve que es malo y amargo el dejar al Señor tu Dios y no tener temor de mí, declara el Señor, Dios de los ejércitos. El propio peso de la maldad y desobediencia del pueblo de Judá era lo que los estaba hundiendo, los estaba condenando por haber abandonado a Dios y no estar confiando en Él. Dios no los estaba abandonando, era el pueblo los que estaban abandonando a Dios. Y el Señor les advierte de las consecuencias de abandonarlo. El propio pecado del pueblo los estaba apartando y Dios, aún en esta rebelión, continúa diciéndole al pueblo, vuélvete a mí. Hay consecuencias de abandonarme. Él les estaba advirtiendo, vuélvanse a mí y arrepiéntase. El nombre que usa este texto, el Señor de los ejércitos, nos dice mucho. Porque el nombre que se le da a Dios como el Dios de los ejércitos tiene mucho peso y transmite la idea de que Él llevará a cabo su perfecta voluntad y no hay nadie que se le pueda oponer. Este nombre hace referencia a su omnipotencia como rey y guerrero sobre su pueblo que protege. Jehová de los ejércitos. Tú te estás apoyando, es como decir al Señor, tú te estás apoyando
en los ejércitos de las naciones que te han conquistado. Y piensas que con su ayuda vas a lograr conquistar otros reinos. Pero el Señor les dice, pero recuerda, yo soy el Dios de los ejércitos. Yo soy Jehová Sabaoth, dice. Soy el Dios omnipotente, guerrero, que protege a su pueblo. Y si usted hace memoria de los pasajes anteriores, de los libros anteriores, el Señor se muestra como Jehová de los ejércitos. ¿Y quién puede contra Jehová de los ejércitos? La respuesta sería absolutamente nadie. ¿Okay? Continuamos con el recorrido, capítulo 2, versículos 27 y 28. El Señor les dice, lo que dicen al leño, mi padre eres tú, y a la piedra, tú me engendraste, porque ellos me han vuelto a las espaldas y no al rostro, pero en el tiempo de su calamidad dirán, levántate y sálvanos. Mas, ¿dónde están tus dioses, los que hiciste para ti? Que se levanten a ver si pueden salvarte en el tiempo de tu calamidad, porque según el número de tus ciudades, son tus dioses, oh Judá. El pueblo buscaba a los ídolos. Los ídolos no buscaban el pueblo. Era el pueblo quien buscaba a los ídolos, y los innumerables dioses que tenía el pueblo de Judá no podían llevarlos por el camino del bien, ni mucho menos traerles victorias, y mucho menos traer bendición a sus vidas. Al contrario, estos ídolos llevarían al pueblo de Judá a la derrota y a la perdición. Serían incapaces de salvarlos del castigo que se avecinaba. Entonces fue tanta la insensibilidad de los corazones del pueblo de Judá hacia el mensaje de Jeremías que ellos serían avergonzados. Serían exiliados por las mismas naciones e ídolos en los que se querían apoyar. Capítulo 3, versículo 1. Dios dice, si un hombre se divorcia de su mujer y ella se va de su lado y llega a ser de otro hombre, ¿volverá él a ella? ¿No quedará esta tierra totalmente profanada? Pues tú eres una ramera con muchos amantes y sin embargo vuelves a mí, declara el Señor. Jeremías está ilustrando a su pueblo como una mujer que tiene muchos amantes, una adúltera espiritual, y se contamina y trae vergüenza. Sin embargo, el Señor le invita a volver. Vuélvete a mí. El grande amor y misericordia del Señor les perdonaría al pueblo de Judá si ellos se arrepentían y volvían con un corazón sincero. Sin embargo, ellos se dirigían a Dios pretendiendo tener un arrepentimiento, cuando el Señor conocía que ese arrepentimiento era falso. Eso venían a él y dice, yo conozco que tu arrepentimiento es falso, no es sincero. Judá está a punto de ser llevada cautiva, y aún el valor que creen tener no impedirá que sean conquistados por los babilonios. Y a pesar del mensaje insistente de Jeremías, ellos persistían en su pecado. Y aún así el Señor les dice, vuelve a mí, aún hay tiempo. ¿Qué mensaje más difícil de Jeremías? ¿Se da cuenta? Ahora, ¿va entendiendo por qué le llaman el profeta de los llantos? El profeta que lloraba. ¿Cómo no se dolería Jeremías en su corazón al ver tanto rechazo de sus compatriotas, de su nación, de sus hermanos, de su propio pueblo que no quería volverse a Dios? Continuamos. Jeremías 3, versículo 14 y versículo 15. Una vez más el Señor, tomando la iniciativa, les dice, volved, hijos infieles, declara el Señor, porque yo soy vuestro dueño y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os llevaré a Sión. Entonces os daré pastores según mi corazón que os apacienten con conocimiento y con inteligencia. Judá ya había visto que su hermana, el reino del norte, Israel, se había corrompido, apartándose de Dios y rehusándose volver a él. Así que Judá sabía cómo le estaba yendo a Israel. Y aún así, a pesar de viendo cómo le estaba yendo a Israel por otras naciones, ellos no querían volverse de su pecado. El Señor les estaba prometiendo o haciendo la promesa de que si ellos se arrepentían de su pecado y si volvían a Él, el Señor les daría pastores según su corazón. O sea,
pastores que traerían bendición a su vida porque les enseñarían la verdad con claridad, la trazarían bien, con conocimiento y con inteligencia, no como los pastores o gobernantes que tenían, que menospreciaban la palabra de verdad y no la entendían. Ahora, ¿por qué les estoy citando estos versículos? Hermano, aquí va a estar de versículo a versículo hasta llegar al 9 y nunca llegaremos, dirán, no. Esto es para entender la situación en la que se encontraba Judá y lo difícil que sería para Jeremías llevar su mensaje. ¿Ok? Así que, vuelvo a repetir, si piensas que te es difícil compartir el evangelio, voltea a ver a Jeremías. Más de 40 años llevando un mensaje a un pueblo difícil e infiel. Más de 40 años. Y esto es también para que meditemos lo que le sucedió no solo a una persona, sino a toda una nación por olvidarse de Dios. Y como dice el texto base, por confiar en su sabiduría, en su poder y su riqueza, y por haberse apoyado en dioses falsos en vez del Dios verdadero. Terrible. Continuamos por el recorrido, capítulo 4, versículo 19. La palabra dice: alma mía, estoy angustiado, oh corazón mío. Mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque has oído, alma mía, el sonido de la trompeta, el pregón de guerra. Jeremías está abrumado. El amor por su pueblo lo está consumiendo. Judá debe apurarse para dejar su maldad, porque las advertencias de Dios por medio de mensajes de Jeremías están por cumplirse. Jeremías ya siente que escucha la trompeta cuando los ejércitos se lanzan en guerra. Y él, ¿qué dice? Yo no dejaré de compartir mi mensaje para que se salven. Los enemigos están listos para citar Jerusalén. Y esto está por llegar. Así que los afectos, los sentimientos, las emociones del profeta quedan expresados en los versículos 19 y 21 por el ataque inminente que se acerca y por la destrucción que esto traería al pueblo de Judá. Jeremías 4, versículo 21, Jeremías pregunta: ¿hasta cuándo he de ver la bandera y he de oír el sonido de la trompeta? Versículo 22, el Señor responde: porque mi pueblo es necio, no me conoce. Hijos torpes son, no son inteligentes, astutos son para hacer el mal, pero para hacer el bien no saben. La respuesta fue del Señor: hasta que este pueblo se vuelva de su pecado y necedad, entonces lo perdonaré. Pero este pueblo era insistente para hacer lo malo, y eran torpes para hacer el bien. Ellos olvidaron la ley de Dios, que es la guía para todo creyente, y optaron por lo malo, todo contrario a lo que Dios les pedía. Dios dice que hago esto, no, yo hago aquello. Dios dice que esto, yo hago lo otro. Era una rebelión continua a la palabra del Señor. Por eso el texto base que tenemos, Jeremías 9:23, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso en su poder, ni el rico se gloríe en su riqueza. Las expresiones que hace Dios en este verso, o en estos versos, son negativas. Él dice: no te gloríes, no te jactes, no presumas. En resumidas palabras, no te apoyes en tu sabiduría, en tu poder y en las riquezas que dices tener. Porque por las cosas que tú presumes, no podrás evitar ser castigado por otro pueblo. Esto no te salvará. Así que en este sentido, la sabiduría que profesaba la nación de Judá era como la que cita Santiago en el capítulo 3. Acompáñeme a Santiago, capítulo 3, verso del 13 al 17. Santiago, capítulo 3, del versículo 13 al 17. Santiago 3, de 13 al 17. Y Santiago empieza con una pregunta y dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre.
de sabiduría. Versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Versículo 15. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino es que es terrenal, natural y diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. Verso 17. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Santiago en estos versos está haciendo un análisis mostrando la diferencia en uno que tiene sabiduría divina a uno que no la tiene. Así que él trata la diferencia entre la falsa y la verdadera sabiduría. Cuando habla de sabiduría, no está pensando acerca de cuánto conocimiento tiene una persona. Entonces, recordemos, cuando Santiago habla de sabiduría, no está pensando acerca de cuánto conocimiento tiene una persona, sino cómo vive cada día con el conocimiento que tiene. La persona realmente sabia se caracteriza por un estilo de vida que va de acorde a las Escrituras, a las enseñanzas de Dios, a las enseñanzas de nuestro Cristo. Porque la sabiduría se muestra en buena conducta, porque no es la posesión de conocimiento, sino la aplicación de ese conocimiento lo que hace sabia a una persona. No es tener conocimiento, sino es saber cómo aplicar ese conocimiento. Así que la sabiduría que el pueblo de Judá profesaba era una sabiduría del mundo, mundana, la cual actúa según los principios de este mundo, y es una sabiduría que tiene celos amargos, causa divisiones, contiendas, miente en contra de la verdad, y es una sabiduría que produce pleitos, divisiones por motivos egoístas. Entonces Santiago nos da tres características de lo que es la sabiduría según el mundo. Y él dice, número 1, es terrenal. Significa que esta sabiduría no es del cielo, sino que está debajo del cielo y está corrompida. ¿Por qué? Porque produce puras cosas negativas, produce celos, ambición personal y miente en contra de la verdad. Número 2, Santiago sigue de picada mostrando lo que es la sabiduría mundana. Y él dice, es natural. ¿Qué quiere decir esto? Significa que no es fruto del Espíritu Santo, sino que es de una naturaleza inferior del hombre. Es una sabiduría que no considera el consejo de Dios, sino el consejo del hombre. ¿Por qué? Porque tiene una naturaleza caída que está basada en sus propios intereses. Número 3, tercera característica de la sabiduría según el hombre, según el mundo, dice, es diabólica. Significa que esta sabiduría se parece más a la conducta y acciones de los demonios. ¿Se dan cuenta? Significa que esta sabiduría se parece más y conducta y acciones de los demonios que a la de los hombres. Terrible. Esta es la sabiduría que es generada por Satanás, malévola, maligna. Y este tipo de sabiduría era la que presumía Judá. ¿Por qué? Porque les estaba produciendo resultados inservibles, produciendo caos y toda obra perversa. Así que esta sabiduría la estaban usando el pueblo de Judá para hacer lo malo, y para hacer lo malo eran atrevidos. ¿Se dan cuenta? Para hacer lo malo se requiere de un valor insensato, hermanos. ¿Por qué? Porque no mides las consecuencias. El hacer cosas malas siempre te traerá consecuencias terribles. ¿Y qué consecuencias más terribles para el pueblo de Judá que estaban a punto de ser destruidos por el pueblo de Babilonia? ¿Por qué? Por haberse abandonado de Dios y por haberse sumergido en la idolatría. Volvamos al libro de Jeremías, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 8 y 9. Jeremías 8, versículo 8 y 9.
Dimos un pequeño salto. La palabra dice, ¿cómo decís? Somos sabios y la del Señor está con nosotros. Cuando he aquí, la ha cambiado mentira la pluma mentirosa de los escribas. Versículo 9. Los sabios son avergonzados, están abatidos y atrapados. He aquí ellos han desechado la palabra del Señor. ¿Y qué clase de sabiduría tienen? El pueblo pensaba que era sabio en cuanto a la ley, pero el escriba, el falso profeta y el sacerdote la habían interpretado mal y la aborrecían. Trataban la ley de Dios de una manera tan superficial, al igual que sus problemas, porque confiaban en su sabiduría, y estos y más motivos era lo que leímos, por lo cual les vendría el castigo por parte del pueblo de Judá. Así que esta era la sabiduría, el poder y las riquezas que presumía el pueblo judío. Cosas que son transitorias en la vida, terrenales, pasajeras, temporales, se acaban y dejan de existir. Pero Dios les muestra que esto no les serviría de nada, porque ellos presumían estas tres cosas cuando verdaderamente lo importante y por lo que se debían gloriar, dice el verso 24, es entenderme y conocerme. Así que los seres humanos se esfuerzan por conseguir esas tres cosas: sabiduría, poder y riquezas. Mientras que Dios, dice el texto 9:24, que Dios se deleita misericordia, derecho y justicia. Tres cosas contrarias. Así que en el capítulo 9, versículo 24, que tenemos como base, dice lo siguiente: mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque estas cosas me complazco, declara el Señor. Ahora esta es una pregunta, hermano. ¿Para qué fue hecho el pueblo de Judá? ¿Para qué fuimos hechos nosotros? No fue para conocer a Dios, no fue para deleitarnos en Él. Entonces, ¿cuál debería ser la meta en la vida del pueblo de Judá y en la nuestra? ¿No es la de entender y conocer a Dios? ¿Recuerda usted las palabras del Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3? Cuando Él dice, y esta es la vida eterna. ¿Cuál? Y el Señor dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que cuando una persona entiende el propósito principal para el cual fuimos hechos y estamos aquí, entenderá que estamos aquí y fuimos hechos para conocer a Dios, para tener una relación con Él, para deleitarnos en Él y someternos a Él. Así que, como dice el texto, lo que verdaderamente le da valor y sentido a la vida es justamente lo que tiene el cristiano. Algo que no tiene ningún otro hombre, y es entender y conocer a su Dios. Así que, hermanos, el estar aquí es uno de muchos privilegios y bendiciones que nos ha dado el Señor. Estamos aquí para entenderle y conocerle. Nos ha dado su palabra para que le entendamos y que le conozcamos. Nos ha dado su Espíritu Santo para iluminarnos en ese entendimiento y ese conocimiento. Nos ha dado a su iglesia para que la propia iglesia nos ayude a entender y a conocer a Dios. ¿Se da cuenta? Esto no es una casualidad que estemos aquí. Hay un propósito, y el propósito es que le entendamos y le conozcamos. Pero, ¿qué se trata cuando decimos que entendamos y conozcamos a Dios? ¿Se trata de emociones raras, fuertes? ¿Se trata de sensaciones en su cuerpo? ¿Se trata de pensamientos raros en nuestra mente? ¿Se trata de ideas preconcebidas? ¿De qué se trata cuando decimos entender y conocer a Dios? Bueno, primeramente debemos decir que el entender y conocer a Dios es escuchar su palabra. El Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El Salmo, como lo han dicho los estudiosos, lo dividen en dos partes, lo que es revelación general y
Y de versículo 7 en adelante, revelación especial. Si usted voltea afuera y ve los cielos, el mundo, lo creado, y dice, wow, qué maravilloso. Eso lo debería llevar a decir, bueno, ¿quién está detrás de todo esto? Porque si tú ves la creación no te dice, cree en Cristo. Cristo murió por tus pecados. Pero te habla que detrás de todo esto hay un creador, un arquitecto, un diseñador inteligente. Pero llegas al Salmo 19, versículo 7 y te dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Wow. Entonces, el escuchar la palabra de Dios es el medio por el cual Dios se revela a nosotros tal como Él es. Porque si no tuviéramos su palabra, bueno, ¿qué razón sería estar aquí? Cada quien tendría su propia verdad. Lo que para usted considera malo, yo lo consideraría bueno. Lo que para mí es bueno, para usted sería malo. Pero gracias a Dios que es su verdad, porque es la norma de decir qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Okay? Entonces el pueblo de Judá no estaba escuchando la palabra de Dios. Por eso el texto que leíamos también dice, así dice el Señor, así dice Jehová. Y al referirse a esta frase, nos hace referencia a que lo escuchemos, que estemos atentos a lo que Él ha de decir. Y también el Espíritu Santo nos ayuda a aplicar lo que escuchamos por medio de la palabra. ¿Okay? Así que mientras uno escucha lo que Dios le está diciendo a Judá, no puede evitar sentirse amonestado, confrontado. Ellos debieron sentirse humillados, porque Dios les estaba hablando de su pecado, de su culpa, de su debilidad y de la ceguera en sus corazones, y darse cuenta de que fuera de Dios no tenían esperanza, que nada pueden hacer. Así que es por textos como estos que uno no puede sentirse afectado por lo que está pasando, y lo lleva a uno mismo a reflexionar y decir, Señor, no sea yo como Judá. No sea yo como Judá, Señor, que no escucho tu palabra, que menosprecio tu palabra. Y decirle, Señor, quítame la sordera espiritual y dame oídos y corazones que estén atentos a ti, a tus consejos, a tus mandatos, para que entonces te entienda y te conozca. ¿Se dan cuenta? Que el Señor no nos haga como Judá. Y confesar como lo hizo una vez un sabio hombre en sus confesiones, las confesiones de San Agustín. San Agustín dijo hace muchos años y decía, Señor, ¿qué pecado gratuitamente no cometí, por el cual me hayas de juzgar? Tanta era mi ceguera que de ella misma me gloriaba. Fingía haber hecho lo que nunca había hecho. Y dice él, porque no conocía a tu Cristo. Estaba tan hambriento de ti que buscaba saciar mi alma fuera de ti. Y él continúa diciendo, Señor, ¿quién es el que tenga algo que no sea tuyo? Si todo te pertenece. Y de lo tuyo disfrutamos. Señor, tú que siempre vives y nunca mueres, tú ya estabas construyendo en mi corazón tu templo. Wow, dice uno. Tu libro, hablando de la escritura, tal libro, dice, cambió en mí mis pensamientos, volviendo a ti mis más profundos afectos. Al referirse a la palabra, San Agustín dice, me volví tan amigo de tus siervos que acudí a ellos por tus consejos. Wow, dice uno, Señor, hazme entender, decía yo como San Agustín, y comprender y entender que por medio de tu palabra tú te revelas tal como tú eres. Así que el escuchar la palabra nos ayuda a entender y a permitir que nosotros le conozcamos a Él. ¿Ok? Judá no se dio cuenta que el Señor se estaba acercando a ellos por medio de Jeremías para que le conocieran, porque cuando Dios, hermano, permite que le conozcas, Él te ayuda a entender y comprender que tú vas a ser amado y cuidado por Él. Él es Jehová de los ejércitos. ¿Te das cuenta?
Así que el Señor conoce a los suyos y tiene planes de amor y de misericordia para ellos. Judá estaba en la mente del Señor, estaba en su corazón. No había momento que el Señor no estuviera atentos a ellos. Pero Judá se rebelaba al Señor. No quería nada con el Señor. Así que el amor de Dios hacia Judá quedó manifiesto en las muchas advertencias que Dios le hizo por medio del profeta Jeremías. El Señor nunca se ha dejado sin testimonio. Está la propia historia que nos habla acerca de sus hechos. ¿Y quién mejor que el pueblo de Israel para conocer esos hechos? Dios está buscando el bienestar de Judá como un padre busca el bienestar de su hijo para que le vaya bien. Pero ellos no querían entender. Ellos preferían sumergirse en su idolatría, abandonando a Dios. Para que Judá pudiera arrepentirse, ellos debían entender, como hoy en día muchas personas y nosotros, entender que eran pecadores. Debían comprender que el pecado es lo que separa a Dios de una persona y los pone al juicio. De manera que nadie puede extender la mano en busca de salvación al Señor a menos que se dé cuenta que es un pecador y que necesita de salvación. Y esto lo conocemos y lo entendemos por medio de su gracia, que nos ha dado a través de su palabra. Así que el pueblo no buscó a Dios, no buscó su salvación, lo rechazaba. Sin embargo, Dios buscaba a Judá para que le conocieran. Él quería que entendieran que en estas tres cosas se deleitaba. Y una de ellas era la misericordia. Él decía, si se arrepiente mi pueblo, yo lo perdonaré. En segundo lugar, debemos entender que Él es Señor. Él es el Todopoderoso. El pueblo de Judá debía tomar nota del carácter y de la naturaleza de Dios, ya que Él siempre había dado ejemplo. Dios les había dado muchas evidencias de lo poderoso que Él era para defenderlos de los ejércitos que venían a atacarlo. Ya les había mostrado o enseñado por medio del profeta Jeremías hace algunos años que las naciones delante de Él son como una gota de agua en una cubeta. Así son las naciones delante de Él. Pero las naciones habían oprimido al pueblo y lo que estaba por venir, que eran los babilonios, era algo insignificante para el Señor. Era algo insignificante para el Señor. Pero esto lo habían olvidado el pueblo de Judá. Así que Dios no les estaba diciendo, den un salto de fe para encontrarse con alguien en la oscuridad. Dios les estaba diciendo, mira, yo los sacaré de sus tinieblas y estarán en mi luz admirable. Luz que solamente se encuentra Él. Y en tercer lugar, debemos entender y conocer las obras del Señor. Cuando Él dice, hago misericordia, derecho y justicia, porque en estas cosas me complazco, dice el Señor. El pueblo de Judá debió haber aceptado las invitaciones y recordar que el Señor era lento para la ira y grande en misericordia. Ellos debían arrepentirse, dejar su pecado, la idolatría y volver a Él, reconociendo que el Señor les mostraba amor, les mostraba misericordia y les advertía por medio del castigo que venía. Así que Judá necesitaba, como hoy en día muchas personas, tener una correcta visión de quién es Dios. Porque teniendo una correcta visión de Dios, tendrás una correcta visión de los demás. Solo la luz del verdadero conocimiento de Dios podemos tener entendimiento claro y efectivo de la realidad. Especialmente con quién es Él y quiénes somos nosotros, cuáles son nuestras necesidades y cuáles son sus propósitos. Y ya para ir cerrando, hermanos, en el año de 1900, un libro escrito se llamó La doncella cristiana. En una de sus páginas dice lo siguiente, refiriéndose al pueblo judío. Fíjense lo que dice. En el año 1900 se escribieron las siguientes palabras en un libro de la doncella cristiana acerca de los tiempos de Jesús, y cito: oh pueblo judío, que no ofreciste sino un corazón ingrato, insensible, endurecido a las bondades de este soberano amable Redentor. Tenían esas gentes un corazón para ver, tratar y conversar con este divino Señor y no amarle. Yo me he quejado más de 1 millar de veces
de que no me ha dado sino solo un corazón, porque habría deseado tener 1,000,000 de corazones para amarle a toda mi satisfacción. Y aquellos ingratos le negaban el único corazón que habían recibido por su bondad. Mezquinos. Me parece que si yo hubiera alcanzado aquella época dichosa, nunca lo hubiera querido perder de vista ni un momento. Mi alma estaría congelada de delicias. Habría estado a sus sagrados pies en tanto que me lo hubiese permitido. Así que, en las palabras de este libro, el autor decía: Señor, si me hubieras dado más de un corazón, cada corazón sería entregado a ti. Wow. Por ello, hermano, lo que verdaderamente le da sentido y valor a la vida es justamente eso. Es algo que tiene el cristiano y que otra persona no tiene. Y es el entender y conocer a su Dios. Oremos. Señor Dios y Padre Santo, que estás en control de todas las cosas. Gracias te damos, Señor, este día por haber visto un poco acerca del mensaje que le diste a Jeremías. Sin embargo, sabemos que ese mensaje fue arduo, difícil, complejo. Y aún así, en muchas de las advertencias, Señor, tú pedías a su pueblo que se volviera a ti. Te pedimos y te rogamos, Señor, que no seamos como Judá, rebeldes ante tus advertencias, ante tus muestras de amor. Y danos, como decía este autor, este corazón que tenemos para que sea todo el tiempo, Señor, atento a ti, entregado a ti, que se deleite en ti y no tener oídos sordos, Señor, los mensajes de tu palabra. Gracias, Señor, porque es por medio de tu iglesia, por tus pastores, por tus maestros, que te entendemos y te conocemos con la ayuda de tu Espíritu Santo. Así que gracias por el privilegio tan grande de que nos haces ser parte de tu iglesia, parte de tus hijos, Señor, parte de tus escogidos. Ayúdanos, Señor, a reflexionar durante la semana en estas verdades y no cometer ninguno de los pecados que hizo Judá. Pero también ayúdanos a ser como Jeremías, persistentes en la proclamación de tu evangelio. Aunque haya oposición, Señor, aunque haya restricción a nosotros, danos palabras de valor, Señor, para predicar a otros. Y todo esto te lo pedimos por los méritos de Cristo, nuestro Señor Jesús. Amén.